Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algunos indicadores que pueden servirnos a la hora de analizar un fenómeno o proceso geográfico. Vamos a tomar algunos de ellos, demográficos, económicos y de calidad de vida. ¿Qué es un indicador, antes que nada? Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos de determinado proceso o fenómeno. Nosotros vamos a concentrarnos en tres tipos hoy: los demográficos, que tienen que ver con la población, los económicos y los de calidad de vida. En principio vamos a hablar de los demográficos. La población total es la cantidad de habitantes de un territorio. Es un dato muy importante para analizar cualquier fenómeno o proceso que se da, por ejemplo, dentro de un país, conocer su cantidad de habitantes. Las tasas de mortalidad y natalidad son la cantidad de muertes y nacimientos que se producen en un país en un periodo de tiempo determinado. Generalmente la unidad medida que se utiliza es un año calendario, y si ese saldo es positivo, es decir, hubo más nacimientos que muertes, a ese dato se lo conoce como crecimiento vegetativo. La expectativa o esperanza de vida es la edad promedio que alcanza la población de un país y tiene una estrecha relación con la calidad de vida. En los países avanzados, la expectativa de vida suele ser muy elevada, la edad promedio de la población, mientras que en los países pobres, la edad promedio de la población suele ser más baja y tiene que ver con menor calidad de vida. La densidad de la población es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado en determinado lugar. En este mapa de Argentina observamos la división por municipios o departamentos, donde vemos en el rosa más claro la densidad más baja de población, que es de hasta 2 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en los rojos o bordó más intensos tenemos zonas que superan los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora bien, ¿por qué nos interesa este dato en particular? Bien, supongamos que nuestro país está atravesando por una pandemia y esta enfermedad es muy contagiosa y afecta a toda la población o puede afectar a toda la población. ¿Dónde creen ustedes que se pueden presentar los casos con mayor intensidad o frecuencia? Bueno, exactamente, en las áreas más densamente pobladas. En este mapa de la provincia de Buenos Aires vemos por qué, por ejemplo, nosotros quienes vivimos en esta zona todavía estamos dentro de la fase 3 de la cuarentena o aislamiento dictado por el gobierno nacional. Esto tiene que ver con que justamente la población está más concentrada, los medios de transporte son masivos y hay un gran flujo de intercambios. Por eso vemos que el COVID-19 al 11 de mayo de 2020 presenta 2/3 de los casos totales concentrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Qué pasa en esta zona conocida como el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires? Bien, se estima que solo en Capital Federal viven 3 millones de personas de forma estable, pero de lunes a domingos se estima que más de 2 millones de personas ingresan a Capital por motivos laborales, estudios, para asistir a eventos culturales o acceder a servicios de salud. Eso explica en gran medida la gran concentración de los casos. Vamos a hablar ahora de los indicadores macroeconómicos o indicadores económicos. Obviamente no vamos a tomar todos, vamos a hablar solo de algunos. El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país en un periodo determinado, también llamado Producto Bruto Nacional. El PBI per cápita es ese mismo valor, pero dividido por la cantidad de habitantes de ese país. Cuidado con este dato porque puede ser engañoso. Ese PBI per cápita no nos dice el ingreso real de cada uno de los ciudadanos, sino un promedio. La tasa de ocupación es un valor que tiene en cuenta la cantidad de personas que participan del mercado de trabajo. Si vamos a hablar de indicadores de empleo, este es uno de los más importantes. Esa ocupación puede ser formal, de trabajadores en blanco o registrados en categorías de monotributo o empresas, e informal, representada por aquellos trabajadores que producen ingresos en negro, no registrados. La tasa de desempleo
es el porcentaje de población económicamente activa que se encuentra sin trabajo por un periodo superior a los 3 meses, pero está en una búsqueda activa. Y el coeficiente Gini nos permite ver cómo es la distribución de los ingresos entre los habitantes de un país. Los datos que estamos observando son los más recientes, publicados por el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nos permite conocer. Y quería detenerme en la tasa de subocupación. Esa tasa de subocupación son aquellas personas que trabajan, pero una cantidad menor a 35 horas semanales, lo que nos habla de empleo informal y de gran inestabilidad. Vamos a ver ahora datos del Gran Buenos Aires. ¿Sí? Acá tenemos una representación de los datos de actividad, empleo y desocupación de las principales regiones del país. Vamos a ver que en el Gran Buenos Aires tenemos la tasa más alta de desocupación, es decir, en la zona de Capital Federal y los 19 partidos del conurbano bonaerense se concentra el mayor número de desocupados del país. Vamos ahora a hablar de la distribución del ingreso por decil. ¿Qué significa un decil? Bueno, se toma el 100% de la población trabajadora y se la divide en 10 grupos de 10%. En el decil 1 tenemos al 10% de la población con menores ingresos, mientras que en el decil 10 encontramos al 10% de la población con mayores ingresos. Las barras celestes nos muestran los ingresos laborales de trabajadores registrados, mientras que las barras naranja nos hablan de los ingresos no laborales o informales. Cada decil muestra también lo que ocurre entre varones y mujeres, y acá se observan fuertes diferencias, sobre todo en los deciles de menores ingresos, el 1, el 2, el 3 y el 4, donde vemos que las mujeres presentan altísimos índices de informalidad e inestabilidad, lo que habla de mucha vulnerabilidad laboral para las mujeres. ¿Qué significa esto? Que aquellas mujeres que, por ejemplo, realizan tareas domésticas o tareas de cuidado o trabajan en el rubro gastronómico, por nombrar algunos ejemplos, se encuentran en un estado de vulnerabilidad mayor respecto de sus trabajos. Es importante señalar también que esas mujeres muchas veces son cabezas de hogar, hogares monoparentales y representan el único ingreso de las familias. Calidad de vida. Vamos a hablar de dos indicadores que ya conocemos. El IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, se mide de 0 a 5 puntos, siendo 5 el valor máximo que se puede alcanzar. Este indicador tiene en cuenta la esperanza de vida, muy relacionada a la calidad de vida y al acceso a la salud que pueda tener una persona en una sociedad. El nivel educativo alcanzado por la población también se tiene en cuenta para el IDH y el PBI per cápita. La pobreza es un indicador que puede variar de un país a otro, ya que no todos los países miden la pobreza de la misma forma. En este mapa de Argentina muestra en una escala cromática las zonas de menor a mayor cantidad de pobres, ¿sí?, en el país, que va hasta el 40% en las áreas más comprometidas. ¿Qué necesita una familia argentina para no ser pobre? Bien, necesita tener ingresos mayores a 40.373 pesos mensuales. Estos ingresos no siempre están en todas las familias. En este cuadro, elaborado por el INDEC, en estos gráficos, podemos observar que la pobreza puede medirse en hogares o personas. La medición en hogares suele arrojar datos más favorables o menores, ya que se toma en cuenta los ingresos de todas las personas de una familia, que pueden superar los 40.000 pesos, por ejemplo, 2 personas que ganan 30.000 cada uno. Pero si tomamos a cada persona de esa familia, quienes ganen por debajo de los 40.000 pesos deben ser considerados pobres, por eso la pobreza medida en personas arroja un dato mayor. La pobreza debe medirse en las personas, porque cada ser humano merece, como sujeto de derecho, tener los medios necesarios que garanticen su supervivencia y su dignidad como persona.